Soy Carolina Gallego, algunos me conocerán, otros no. Unas caras conocidas que veo por aquí. Soy también la letrada del despacho. Con algunos he hablado por teléfono, seguro que nunca nos habíamos visto. Aquí estoy yo. Y nada, únicamente he decidido hablar un poco de la protección de datos, pero solamente a modo recordatorio, ¿vale? Porque de esto ya se le informó hace tiempo a todos mis clientes, pero debe ser que a algunos no les llegó bien esa notificación o lo han dejado ahí a lo mejor un poco apartado, pero que es realmente importante. Entonces, únicamente, pues, simplemente no puedo meterme de lleno en esta materia porque es bastante amplia y ocuparíamos otras 3 horas de charla y es imposible. Para eso ya me dedicaría a cada cliente, en el caso de que quieran contratar el servicio, y únicamente para decirles, pues, lo que conlleva esta ley. Únicamente lo anterior a esta diapositiva venían la legislación, tan importante porque hay múltiples normativas en relación a la protección de datos, pero bueno, las principales son la ley 15/1999 y el Real Decreto que la desarrolla, que fue reformado en el año 2007 y que de ahí fue cuando realmente se puso más serio el tema de la protección de datos, porque con anterioridad no era tan relevante. Ahora sí lo es, y lo es por las sanciones que impone esta ley. Por lo tanto, es por ello por lo que tenemos que animar a que llevéis a cabo la adecuación a vuestra empresa de la protección de datos. El objeto principalmente, pues, de la ley se trata de custodiar, de que ustedes como empresarios, ya sean empresarios individuales o sociedades, pues custodien aquellos datos personales de vuestros clientes, empleados, etcétera, que ustedes tengan, ¿vale? Que vuestros clientes o empleados, pues, les den a ustedes. Esos datos son ustedes como sus padres, por así decirlo, tienen que custodiarlos, ¿vale? Lo que se trata es de evitar, como dice ahí, un uso inadecuado, irresponsable o desproporcionado de esos datos. Es decir, que no tengan acceso a esos datos cualquier persona que no tenga por qué tener acceso a ellos, o bien que ustedes sean irresponsables y pierdan esos datos por ahí, en una cafetería o en un contenedor sin haberlos destruido, o bien que no sean utilizados para el fin que se propuso. Normalmente cuando alguien les deja a ustedes un dato personal, nombre, apellidos, teléfono, etcétera, pues lo hace con la intención de que ustedes lleven a cabo un servicio con esos datos, no para que ustedes lo utilicen para dar publicidad por ahí, para pasárselo a otras empresas, sin su consentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes están obligados? Pues como ya he dicho, aquellas empresas, incluidos empresarios individuales, entidades jurídicas, ya sean públicas o privadas, en este caso privadas, que contengan datos personales de personas físicas, ya sean empleados, si tienen información profesional de nóminas, partes de alta y de baja, médicas, etcétera, etcétera, de sus empleados, de sus clientes particulares, ¿vale? No empresas, porque esta ley no habla de datos de sociedades, sino únicamente de datos personales. Y candidatos a empleo, bueno, pues ahí me refiero a currículum, porque es muy habitual que a vosotros se os acerque alguien y dice, oye, mira, currículum por aquí. Vale, ojo con eso, porque por eso esta ley comenzó siendo tan dura. Y bueno, siempre que se encuentren almacenados en soporte físico, es decir, ya sea en un ordenador, en una base de datos o en una carpetita metida ahí, o bien en soporte papel, ¿vale? En un archivador con sus carpetas seleccionadas. La adecuación a la ley, que es lo que nosotros llevamos a cabo con otras empresas, implica, bueno, en primer lugar, hay que seleccionar, hay que estudiar a la empresa para ver qué tipo de nivel se tiene que acoger, porque la ley acoge 3 tipos de niveles, básico, medio y alto, en función de los datos que esa empresa maneje. La mayoría de ustedes seguramente tendrán datos básicos, que son los típicos que acabo de decir, DNI, domicilio, teléfono y algún otro más por ahí. El medio ya son más sanciones administrativas, entidades financieras, que ustedes si no son un banco no tratan temas financieros de vuestros clientes, pues no. Y el alto, pues bueno, si ya hay aquí algún dentista o algún médico y demás, por supuesto, ya son temas más importantes. En segundo lugar, hay que proceder a la inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, esos ficheros que tengan en vuestras bases de datos o almacenados en un archivador, tienen que inscribirlos con su determinado nombre, es decir, si tienen ficheros de clientes, pues inscribir el fichero de clientes. Y es una obligación que impone la ley. Pero aparte de eso, hay que tener en vuestro poder un documento de seguridad, y ese documento es importantísimo porque es donde recoge todas las medidas técnicas y organizativas que establece la ley y que son las que la empresa ha de cumplir. Es decir, cómo tiene que tener el sistema de contraseña,
las copias de seguridad, como las hace la empresa, quién o no tiene acceso a determinados datos, en definitiva, múltiples medidas que son las que no me puedo aquí extender porque son bastante amplias. Pero bueno, esa es otra función de lo que hacemos. Importante informar a los clientes de que sus datos van a ser incorporados en un fichero, la típica coletilla esta que aparece en todos los documentos cuando ustedes van por ahí a algún sitio y les piden, oye, firma por aquí la protección de datos. Quiere decir que se le está informando de que sus datos van a ser utilizados para un fin concreto y que además van a ser inscritos en un fichero que va a estar protegido bajo la agencia española. Y además se le da a informar de los derechos ARCO, que significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que no quiera que ustedes tengan ya sus datos, pues tiene su derecho a mandar una cartita, un correo electrónico y decir, pues ya no quiero que mis datos estén con ustedes porque ya no soy cliente o por lo que sea, o que se modifiquen, o como he dicho, se cancelen o se rectifiquen, por eso mismo, como he dicho ya. Y también importante el consentimiento para publicidad. Algún que otro cliente de aquí, yo se lo he dicho, porque alguno me ha remitido información y bueno, a mí no me importa porque lógicamente somos de su asesoría y lógicamente es normal que nos envíen publicidad y además es bueno que lo hagan. Pero cuando he visto ese tipo de correos, se me ha encendido la bombillita y he pensado, a ver si están destinando este correo a todos los clientes o incluso que no son clientes sino amigos de clientes, etcétera, etcétera, y no tienen su consentimiento, porque eso es muy importante. Y les digo, he tenido algún caso de algún cliente de mi departamento jurídico que esa persona no tiene otra cosa que hacer que pensar, me ha llegado información o publicidad que no le interesa, está harto de recibir correos de todo el mundo y ha puesto una denuncia. Y ojo, porque prosperan. Si no hay consentimiento de vuestros clientes para remitir publicidad, no se puede hacer, ¿vale? Esa es también la típica coletilla que pone, marque la casilla si desea recibir publicidad. Pues eso es muy importante, por eso lo he puesto ahí. Y luego los contratos con encargados de tratamiento somos, por ejemplo, nosotros, la asesoría, que tratamos datos de vuestros clientes y empleados para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, ustedes a nosotros sí nos pueden ceder esos datos, pero bajo un contrato, que es otro contrato que elaboramos nosotros, y que no es necesario, en principio, pedir el consentimiento de vuestros clientes para que no sean nuestros datos, porque obviamente son necesarios. Las coletillas es lo que le acabo de explicar, de arriba, el aviso legal, pues lo típico cuando se envía un correo, poner debajo el aviso legal de que si no es el remitente correcto, pues que nos lo haga saber, por si acaso se te transfiere información a quien no deba. La política de privacidad en las páginas web, sobre todo cuando se trata de páginas web que tienen un apartado como un cuestionario para la gente meter sus dudas y dejar sus datos y demás. También se les informa. Y bueno, luego por último los currículos, que es lo que he dicho y que fue la base de la reforma importante de la Ley de Protección de Datos por aquel caso que hubo, algunos se lo he comentado ya, de una empresa, no recuerdo cuál, que tenía una serie de currículos, las dejó en un contenedor de basura sin destruir, y bueno, ¿para qué fue aquello? Ese currículum contenía importantes datos personales e incluso anotaciones vejatorias algunas respecto de esos candidatos, y entonces eso me hizo saltar la alarma y entonces se endureció más la ley, ¿vale? Y para terminar, con lo más importante que son las sanciones, como pueden ver, hasta las leves son bastante importantes y ya las muy graves ni les cuento, y eso que han sido modificadas recientemente por esto de la crisis y demás, pero son bastante importantes. Y una leve, pues, por ejemplo, no tener inscritos de ficheros, no tener documento de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es por lo que nosotros, como asesoría vuestra, tenemos que animarles, entre comillas, por no decir obligarles, a que adecúen la empresa a la protección de datos, porque es que es muy importante. Pues ahora mismo no pasa nada, pero el día que pase, se lamentan. Y como les digo, hay mucha gente que denuncia, ¿vale? Y por cualquier cosa, es decir, cualquier cosa que les moleste a algún cliente desempleado, a algún cliente descontento o a algún empleado que tampoco lo haya despedido y haya terminado cabreado con la empresa. Entonces, por ese motivo es por lo que les animo para que si quieren adecuar, aquellos que no la hayan hecho, algunos de aquí ya sí que tienen su empresa adecuada, para los que no la tengan, se pueden poner en contacto conmigo y nos saltamos la cita.